Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles señoras y señores. La tiene después. Podéis pasar, chicos, si queréis, ¿vale? Los paneles están formados por 5 paneles.
Antón, me firmas acá.
pregunta, le voy a preguntar a Alberto también a ver qué. David Rodríguez y Juan Viadec. Rubén Gómez.
Prepara.
Ah, yo también.
digamos, no, porque aquí no parece que la segunda de que planificación es No, perdón. Lo pondríamos así. claro, no puedes seguir. Yo como que me parece demasiado. Vale, vale, pues entonces. Perfecto. Ya lo metí, ya lo metí. No, no, sí, es así, pero sin. Pero el campeonato de España no, ¿eh? Vale. Rubén y Antón. Estos tres también. Ah, ese no vas. Solo ninguno.
tía. Firmas. Vale, chicas, pasamos si quieres. Hola, cariño. Voy a repetir tu hijo para no cansarme en esta ronda y darle todo.
que hay problemas con ellos, hijo. Es ellos, hijo, no es ellos, hijo, son... Ah. La aplicación. No me hagáis cambiar de tata. Adelante. Vale, Solo me bien. queda uno. Vale, pues nada, lo que sale, ¿vale? No, sale, lo que no sale. Bueno, lo descalificáis. Me vuelvo, ¿eh?
Lucas Martínez. Rubén Gómez. Un segundo. Martínez. Escúchame. Ahora sí ya lo digo. Jessica, ¿lo viste? ¿Tú eres de Sitorio? ¿Soy Sitorio? ¿Sotocan?
la final. Estaba mirando solo a Paula, pero no sé contra quién. Ya había la criatura. A ver, pues a mí me dan pena. No la vi, pero No, aparte hizo salió muy mal. también he de decir que solo ¿sabes? Cada vez que viene para que se confrontemos en otra, 15 años aún. Bueno, yo para mí Tiene 15 años, que cumple en diciembre. Por el 26 de diciembre, acaba de cumplir 15. ya solo en el cuerpo y todo, que es que al final... Pero bueno, que ya llegar hasta ahí, digo, hombre, o sea, si yo, Quique me dijo que él nunca le iba a dar ganadora. Bueno, total, con Paula me da igual que entras en perdedora, que te voy a perder igual. A ver, Paula, es que está mejorando muchísimo. Y ese que hoy no lo está haciendo como un clásico, pero bueno, no, la perdona. Pero bueno, ya su objetivo era llegar hasta ahí. Pues ya no es poco. No me entendí. Y bueno, y ahora conseguir el bronce. Ah, bueno, debería de ir. Bueno, pues se cae de culo, debería de ir. A esta sí que a la que te toca le conozco de eso. Entonces, técnicamente no tienes nada de color. Chicos, dame una vuelta, por favor. Katia Pereira y Marta González. Ahora.
¿Cómo? ¿Vos pasasteis? O sea, ¿cuánto estáis? Una hora, desde ahora. A las 11. Bueno, llegaríais igual media hora antes. Ya. Vale, pero bueno, igualmente llegaríais a las 11, más o menos. Vale, pues el poquito 11:30, o sea que no debería haber problema. Ya, pero el GPS sí, si te equivocas un momentito ya... Ya. Nada, bueno, pues suerte y nos vemos luego. Estaba sin salida y me echaron a las 6 del feudo y lo van a echar. Mierda, yo antes tenía aquí la pantalla y miraba, o sea,
Tira la gente.
no te... No, no, estaba, pero ya casi. Bueno, aún un poquito, pero más.
Voy a sacar el móvil que tengo ahí el reglamento de cómodo. Como ya lo estoy poniendo, no vaya a ser. No, tranquilo, no pasa nada. Es un resumido de resumen.
Sí, tú. Ah, voy ahí. Suerte, Teo. Esa es una diferencia que habría que contarse la hostia y que lo Aquí, agua aquí. entonces Dani se tenía que ya está, ahora lo he metido ahí. Eso tenía que hablar con Alberto. Con Alberto. Eso es Alberto. Sí, sí, sí. No sé, ¿no? Vale. ¿Tú le puedes escribir a mano? No.
dice simpática y claro, esa es la que Alberto, o sea, no aparece en el listado de la plataforma de los datos. Vale, vamos a dar bueno todos los datos. Chao. Leo y Gabriela. Sales tú primero. Álvaro, vas. ¡Ay, primero! Vas después. ¿Me firmáis ese álbum? Da igual que nos va a dar. Y ya está ahí. Ladio, Cata. Firma, sí que firma. Vos, ¿no? Ichi. El papel sí que
Estamos en la final otra vez. La repesca superior sí que son... Guillermo. ¿Tiene repesca? ¿Color? Rojo. Guillermo rojo. Gabriela, repesca. Contra tu hermano. Nerea Álvarez, de rojo, y Manuel Iglesias, Manu. de azul. No fuiste ya. Me acaban de reventar la cara, pero no, hombre, Claudia, no te veo.
Sois los siguientes, digo. Sí, vale, vale, yo pensaba que ya...
Lara, la curva es por allí.
llevando a cabo Campeonato Galego Absoluto e de Cruz. Durante estas jornadas, tanto de mañana como de tarde, podréis ver neste directo as entrevistas que iremos realizando tanto ao alcalde de Lalín como a Concelleira de Deportes e, bueno, por suposto, como sempre, a todos os nosos deportistas medallistas. Esperemos que disfrutéis deste campeonato tanto como nos. Moitas grazas.
Mierda, mierda. ¿Cómo que menuda mierda? Ay, no, sí. Luego ya... ¿Cómo era lo de PlayStation? Mira, botón derecho. ¿Y dónde caballo? Porque ahora es tranquilo. Tío, ahora ya no salta. ¿No? Ahora ya no salta. No, ya soy Ya estamos, chicos. Yo le dije, a ver, son gente que está muy velada, son gente con mucha veteranía. Hazlo digno. Ya está. ¿Ya estáis, chicos? ¿Sí? no introido, pero estamos aquí. Hay que estar no entroido. No entroido está sobrevalorado. Muy bien. Che gli dice? C'è esa señorita Leti che ci paga de coach. Leti, moitas grazas. Se lo dije, siempre. Un honor. En los otros tatamis están haciendo así. ¿Cómo hacemos? No, no estamos... Necesito más. Que no veo. Una en cada lado. Me cago en... Vale, que tienes que decir una opinión o me lo de antes.
Francisco. Vale. De este lado creo que sale. Sí, porque se pone de frente. Porque es que en las otras está de lado, o sea, en los otros tatamis está de lado, ¿eh? Quiero decir, Pero aquí no sé, lo digo por lo que están haciendo en los otros tatamis. Jonathan, aquí, si el central se pone aquí, tiene el... Martí. Está el marcador al revés. Vale, no cambia ahora. Y... Claro, pero aquella no. Como esto yo creo que solo... ¿Sabes cuál es el problema? A ver, que igual no me tal, pero visualmente igual me fallo, ¿sabes? Claro, a ver, espera, Aquí lo dejaron igual para estar todos iguales, pero realmente también estaba mal. lo tenemos nosotros. Uy, que sale. Que lo han llamado para aquí. Sí, mira, es que no tengo la marchó.
Eso, ahí respóndele.
vamos a arrancar. Estén en línea. Calmadito en línea, buscando desde la línea. Tranquilo, ahí. Se mueve ahí. Eso es, Finto, atento, que esa es distancia. Atento. Esa millor salta. Saca profundo. Sigue por ahí, esa continúala. Venga, canta el punto, Quique. Estás muy cerca, hay que escapar un poco. Venga, esa distancia, tienes que llegar, Quique. No darle opción, eso es. Que dude. Esa es, eso es. Después el regalo, Quique. Continúo. Venga, 15 segundos. Eso es. Muy buena, Quique. Quique. Ahora meter un hueso. El regalo. Venga, va. Venga, ese regalo, va. Sigo. Quique, está en Juancho Cuchuri, se salió. Ahora hay que apretar. Penalización, venga, vamos. Venga, quedan 10 segundos, hay que apretar. Ojo, no vamos a lo loco. Te va a estar esperando, Quique. Tranquilo. Eso, vamos buscando. Eso es. Y desde ahí, Quique, amaga. Te está esperando. En cuanto te acerques, está ahí, Venga, 4 segundos, Quique. El azul es de este lado. No, está bien. Está bien. Sí, era el Sí, de azul, Quique.
Pero a mí se me jala de una...
Yo voy a ser
sabes bien. Papá, haz combinaciones. ¿Lo tienes? ¡Vamos! Ahí le entró. ¡Una! Ahí está, lo estás intentando bien. Tienes que pillar la distancia. 5 segundos. Salió. Métele un punto. Un Wasari. Quedan 8 milésimas y le chuchuy. Quedan 8 milésimas y le chuchuy. No, no se parece nada a la cara. ¿Por qué no le pitáis chuy? Papá, te quedan 8 milésimas. Tiene que meter un quizás. A bocajarro. Mete un quizás a bocajarro. Un quizás. A ver, 1-0, 1-0. El otro era bueno. Y Francisco Rial. Papá, ¿los oías, no? ¿Los oías? Se le fuiste todo el rato, todo el rato. ¿Oíste? ¿Qué os queda? ¿Sabes que con todos los sustos? Todo lo que me hacía. Va como tú. Mira. Eso me lo sé. Lo ponen ahí.
llamaron, David? Quique, vente. Porque te lo cago. Me hicieron algo. No, fue la rodilla. Rodilla o tobillo. Le pegaron en el pie. Ah, yo voy con cuidado siempre. Ahora, si te tengo que pegar eso. Yo te pongo ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Claro, joder. Yo voy siempre de igual. ¡Rubia! Digo, rubia, yo no. No, tú pelirroja. Yo Rubia, rubia. ¿Qué te pasa? Mi padre me dijo aquí. Mi madre me dijo aquí. No, pero ese Kiko sí tiene ángel, ¿no? Le pincho las ruedas. ¿No? Le voy a reventar las ruedas. Dile, mira, yo no voy a pegar, pero dile que se relaje porque se puede pegarle. Y llevo navaja. Yo he puesto por Juan. Yo llevo navaja, yo lo dejo. ¿Dónde está puesto por Juan? Me que eso venga arriba. Yo mientras no me peguen. Continúa la
¡Vamos!
esa rodilla. La doblaste, ¿no? Mira allí, minuto 40. Y de un culo muy bien, ¿eh? Con mi culo no toco. No sé, da igual, más está. ¿Sabes? Sí. Es igual que el mío, yo pensé que lo había metido arriba, se ve que no. ¿Cómo va? Eso sí que no. Lo he visido, ¿eh? Lo he visido yo. Yo no me quedo. Lo he visido yo. Fijo así. O único que me queixei foi este abaixo e foi abaixo. Estaba por lado dela. Non podo facer nada. Si era me dice que está perfecto. Non podo facer nada. Solo mentira. Me pareció un buen combate, me gustó. E para que diga que me gustó un combate mío, non teño que ser igual. Pero bueno, agora que peleen cos, que están de pelear. La reclamación que está. No, é absurdo, pero bueno. Oye, che, xuntaxe Vou tomar un café. Escoita unha cousa, xuntaxe a leche con pólvora. Entendiches, máte si. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con José Crespo Iglesias, alcalde de Lalín. Moi bons días, alcalde. Hola, moi bons días. Bueno, José, primeiramente, dende a Federación Galega de Karate, gustaríamos agradecerlle a súa presenza hoxe aquí neste campeonato galego absoluto de clubs. Para min é unha honra estar en todos os campeonatos que se celebran no meu pobo. Lalín presumimos de ser un sitio hospitalario e tamén un cruce de camiños, porque aínda que somos da provincia de Pontevedra, estamos limitando cas outras 3 provincias galegas. Por lo tanto, estamos aquí neste eixo de Galicia, no centro de Galicia, no kilómetro cero, como nos gusta chamarlle, e todo o que veña a Lalín é sempre benvido. E, como digo, facemos gala de ser xente hospitalaria e cada vez que nos visita xente, para nós é unha honra. Por lo tanto, ter este campeonato para os veciños de Lalín aquí, sin dúbida que é un honor. Totalmente, para nós é todo un placer poder traeros aquí o noso campeonato. Bueno, gustaríanos saber un pouquiño cales son as súas primeiras impresións sobre a realización do noso campeonato. Pois ben, eu vexo que está moi ben organizado, polo que me contou tanta concellera de deportes como os técnicos da casa, o que me comentan é que houve unha organización perfecta, porque ás veces pois hai eventos que son un pouco máis caóticos porque a organización pois ten algún fallo, pero non é o caso. Eu creo que a Federación, desde a Federación Galega de Karate, se fixeron as cousas ben e isto todo saleu sobre o previsto. Eu creo que poder gozar en Lalín deste evento, que ademais, agora na época do inverno, os de Lalín temos un pouco a ventaxa de ter unha gastronomía moi rica para o inverno, e que algúns que viñeron de fora, pois non para competir inmediatamente, pero si o día antes ou o día despois que poidan probar o cocido de Lalín, e se non os seus acompañantes, se non poden facer os deportistas, e aínda que os deportistas o deixen para outro día, tamén nos damos a coñecer ao pobo. Por lo tanto, nós estamos encantados de que estedes aquí e, sobre todo, que organicedes, vese solamente basta botar unha ollada ao recinto
para ver que hai unha perfecta organización e que está todo moi ben sincronizado e como debe ser, sobre todo en tema de artes marciais, que xa temos experiencia de outras especialidades, de outras disciplinas, e tamén a verdade é que os levades a palma, porque cando veñen outras disciplinas de outra materia que non teñen nada que ver con artes marciales, non está tan sincronizadas as cousas e non hai, digamos, non se vai tanto ao milímetro. Moitísimas gracias, José. Bueno, nos encantados de estar aquí tamén. A nosa federación apoia moitísimo aos nosos deportistas galegos que, bueno, cada ano superan o seu nivel, cada ano elevan o deporte galego ao máis alto nivel e, bueno, para nós é todo un orgullo poder amosalo hoxe aquí no seu concello. Pois para min, para nós tamén é unha satisfacción tervos aquí e a facer de anfitriós, porque, sin dúbida, cada vez que o recinto Lalín Arena acolle un acontecemento e temos moitos ao longo do ano, para nós é un honor porque esta instalación no seu momento foi moi cuestionada, porque era unha instalación demasiado grande para Lalín, dicían algúns, e agora xa non nos está chegando a nada. Por lo tanto, ao final, os auguros que tiñan algúns dicindo que isto que iba a fundir ao Concello, o resultado final é xusto o contrario. Estamos moi orgullosos de tervos aquí entre nós, espero que disfrutedes da vosa estancia e aquí, e sobre todo que cando alguén dos que veu por aquí, que non é sexa de Lalín, pase por Lalín, que diga, isto vin eu nunha boas instalacións competindo a nivel galego. Bueno, sen dúbida, compre salientar a gran afluencia de xente que está tendo Lalín, sobre todo nestes últimos tempos, non? Nesta época do ano, comezando pola Feira do Cocido do pasado 30 de xaneiro e, bueno, nesta fin de semana co famoso tamén Entroido de Lalín e, bueno, por suposto, co noso campeonato. Nós temos unha gastronomía moi rica, desde sempre levamos 58 anos promocionando o cocido. O cocido galego é un plato que hai, que vou dicir eu, porque ás veces dime, non, é o mellor cocido, home, eu non o sei, eu para min sí, pero eu non son imparcial. Pero o que sí é certo é que na parte de relato, si cocido é sinónimo de Lalín e Lalín sinónimo do cocido. E nos aproveitamos eso moi ben durante o inverno para un turismo gastronómico, cultural, porque empezamos cas aldeas de Nadal a finales de novembro, principios de decembro, e cas aldeas de Nadal que este ano pasaron por aquí cerca de 70.000 persoas, logo xa empatamos cos preámbulos do cocido, a matanza do porco e todo o que ten que ver co preámbulo, as presentacións do evento, a feira do mel, logo a feira do cocido. Entón, pois todo o que os 6 meses de inverno, Lalín é un dos concellos que están de moda en Galicia, porque estamos sempre con algún evento que ten que ver, ten carácter autonómico ou incluso nacional, moitos deles. Por lo tanto, estas fechas, estas datas para nós son moi importantes. Sen ninguna dúbida, bueno, Lalín con toda a súa riqueza, con toda a súa diversidade de eventos, o que é totalmente innegable que é un lugar moi especial e que, bueno, despois deste campeonato, desta fin de semana de Entroido e campeonato aquí en Lalín, de seguro que todos os nosos deportistas e as súas familias voltaremos de novo a visitalo. Pois iso é do que se trata, nós o que nos gusta é que cando ven aquí xente de fora leva un bo sabor de boca e o mellor pasa igual que aquí pasan dous camiños de Santiago, non son os camiños por antonomasia de Santiago, pero aquí pasa o camiño de inverno, que é unha variante do camiño francés, que cando fai moito frío e cando había moita neve en Piedrafita, pois metíanse por a zona de Monforte, o barco, por a ruta do Sil, por onde entraron os romanos, vamos. E ven ese camiño que chaman de camiño de inverno e tamén unha variante da Ruta da Plata que é o camiño mozárabe ou sanabrés. E aquí xuntanse os dous, por lo tanto somos tamén un cruce de camiños de Camiño de Santiago. Como por aquí moitas veces pasan os peregrinos e non lle dá tempo de comer un bo cocido, porque o cocido hai que encargalo para ben ser, pode haber cocido sin máis, pero para garantilo hai que encargalo, porque o cocido non é fast food, é slow food, é unha cousa con calma que hai que facelo ao xeito e por lo tanto debes encargar. Pois hai peregrinos que chegan a Santiago e terminan de facer a súa ruta e voltan a Lalín a comer un cocido, porque pasaron por aquí a falarlle tamén do cocido e da hospitalidade de Lalín, que lles queda ganas. Desa do que se trata, que os que vides aquí de fora, pois vos queda un bo sabor de boca e algún día fagades un boratiño na vosa un espacio na vosa axenda para poder vir disfrutar aquí das nosas delicias gastronómicas e se vos gusta a natureza, pois aquí co Monte Faro, o Monte Candán e o Monte do Carrio e Curríos Deza e Asneiro aquí deste lugar, da súa xente, despois de percibir esta enerxía tan máxica do seu concello, xa nos iremos con ganas de voltar moi pronto.
Pois moi ben, o gallá así sexa, que iso desbenvidos cando queirades, estades agora aquí e cando queirades volver a fazer outro campeonato, teredes as portas abertas. Pois moitísimas grazas. Xa para finalizar, dende a nosa Federación Galega de Karate, gustaríamos agradecerlle tamén o seu maravilloso traballo como alcalde daqui do Concello de Lalín. Pois moitas gracias, é unha honra porque os políticos non estamos no noso mellor momento, porque a política é moi criticada e esforzámonos, eu creo que de todos os colores políticos por fazer as cousas o mellor posible, o que pasa que ás veces non saen, pero que cho agradezcan, pois dá gusto. Eu cando vexo este Lalín Arena con actividades que temos moitas solicitudes, e a moitas temos que dicirlle que non, porque hai overbooking, pois para mí é un motivo de satisfacción, porque no seu momento foi unha aposta importante. Nós somos un concello mediano, non podemos competir con ninguna cidade en presuposto, e ter unha instalación destas que nos la requiren para campeonatos como o voso é un motivo de satisfacción, é o mellor agradecemento que podemos ter, así que gracias a vos. Moitísimas grazas, dende logo é o primeiro campeonato da nosa federación aquí, pero esperemos que non sexa o último. Moitas grazas. Moitas gracias a vos e benvidos. Ay, perdón.
Entrega nuevamente José Cristo Iglesias, alcalde del Castillo de David, junto a Noelia Sexta Castelo, Secretaria de Deportes, a acompañar Óscar Lafuente, presidente de la Federación Galega de Karate. Tercer puesto para María Victoria López, Elías de Navarro. Aquí quedamos, en principio. Sara.
Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos medallistas na categoría de cobudo individual senior mixto. Moi bons días, chicos. Días. Buenos días. Bueno, primeiro darvos a enhorabuá por conseguir estas medallas. Contádeme un pouquiño, como vos chamades e de que club vides? Eu chamo Martín Pardiñas e veño do Sitorio Mariña. Diego Cancela del Club Gin Sport. Bueno, chicos, contádeme un pouquiño como vos atopáchedes durante o campeonato de hoxe, que sensacións tivechedes? A verdade é que, bueno, boas sensacións desde o inicio, bueno, fomos dando rondas e ao final cheguei ao final e puiden ganar, pero bueno, houve boas sensacións hoxe. Bueno, a estas alturas ya un poquito cansados, las piernas ya cogen, ya la edad ya va pesando, pero bueno, seguimos ahí. Bueno, chicos, xa nunha vida adulta, despois de, bueno, vos xa levades o karate dende a infancia, non? Xa son moitos anos, pero bueno, agora coa vida adulta, con todas as demais preocupacións, traballo, como conseguides seguir compaxinando os vosos entrenos? Bueno, ao final eu traballo turnos e, bueno, é moi fácil entrenar, encontrar sempre o momento. Si que é certo que desde pequeno fui sin kite, parei unha temporada e volvín e ofrecerme volver a competir en cobudo e, bueno, como o meu maestro é un pouco que leva o tema máis aquí en Galicia, pois non pude dicir que non, e aquí estou outra vez, co gusanillo da competición. Eu traballo pola mañán, entonces pola tarde hai uns días que os dedico a dar clase e aí é onde seguimos entrenando cos rapaces. Genial, chicos, ao final o karate é unha forma de vida. Por moito que nos marchemos, sempre terminamos voltando, verdad? Sí, a verdade é que sí, eu desde os 5 anos aos 19 foi interrumpido, despois sí que parei, bueno, por temas de irme a estudiar fora, traballo e eso, e volvín, e bueno, ahora... Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles